Antes que nada, quiero saludar a la iniciativa de UDUAL, en este caso de la presentación de este número de la revista Universidades, y a cada uno de los integrantes del panel, a Caraila, a Tito, es un gusto verte nuevamente, Tito, luego de tanto tiempo, Roberto, Carmen, por supuesto a Rodrigo Arocena, el rector de esta casa de estudios, y es un gusto estar presente en el día de hoy. Voy a hacer algunos breves comentarios sobre la publicación, que van básicamente en 5 direcciones. La primera de ellas, yo creo que, si bien es de forma, creo que es sustantiva en el momento que estamos atravesando. Creo que la UDUAL se está posicionando en lo que es su política editorial en particular, en un lugar imprescindible en este momento en América Latina. Y es el lugar de construir agenda. Agenda de pensar la universidad latinoamericana, no en clave de su historia, absolutamente relevante y rica, sino en clave de una agenda de transformación que desde la heterogeneidad y la diversidad tenemos que ser capaces de instrumentar a aquellos actores que estamos directamente involucrados a la educación superior en el continente. Por razones que hacen al acceso, a la democratización del conocimiento avanzado, y por razones que hacen también la generación de ese conocimiento en clave endógena. Por lo tanto, esta y otros números de universidades y otras publicaciones de la UDUAL van en el sentido de ir construyendo esa agenda que, desde mi impresión y mi perspectiva, como algunos de ustedes saben, es actualmente algo flaca, ¿sí? Nos falta espacio de reflexión colectiva, nos falta espacios de análisis prospectivos de la vida universitaria y de pensar en términos de los desafíos que tenemos como sociedad, porque al final del día nuestras instituciones se deben a las sociedades que integramos antes que nada. Desde ese lugar, quiero señalar la pertenencia a esta publicación que ha coordinado Rodrigo, y lo voy a hacer con algunas reflexiones sobre algunos puntos de los trabajos que están incorporados en la revista. Y permítanme el atrevimiento de no caer en la omisión de no mencionar a todos los trabajos, pero me gustaría sí hacer algunos hincapiés en particular. Y voy a arrancar con una pregunta que se formulan Suaznavar y Versino en el primer capítulo vinculado a Argentina, por cierto, particularmente interesante, que tiene que ver con eso que hemos llamado la nueva normalidad. El concepto de nueva normalidad, desde el comienzo de la epidemia, desde mi perspectiva, ha sido bastante esquivo, y se solía asociar con una circunstancia ahí justificando funcionamientos sociales o institucionales que distaban de cualquier cosa menos de algo que podría ser caracterizado bajo el rótulo de normal. En todo caso, eran circunstancias de emergencia y extraordinarias. Pero sí entiendo que estamos abordando, y esperemos que hacia el final del componente sanitario de la pandemia, otra historia son sus repercusiones de largo plazo en ámbitos sociales y económicos, y en el bienestar colectivo, a lo que podría ser la reconfiguración de una nueva normalidad. Y estos autores en alguna pregunta se hacen en esa dirección. ¿Por qué hablar de una nueva normalidad en este momento, en el plano de la enseñanza? Y bueno, entre otras cosas porque creo que una convicción que debemos compartir aquellos que integramos el demos universitario, por lo menos con mayorías importantes, es que no vamos a retornar a la forma en que vivíamos, hacíamos y convivíamos en el mundo universitario previo a la pandemia. Eso, tenemos diferencias y posiblemente todavía muchas incertidumbres. No sabemos cuál es la nueva configuración de funcionamiento institucional y universitario, pero es difícil de defender, salvo a partir de enfoques particularmente conservadores y yo diría nostálgicos, que vamos a retornar exactamente al punto de partida, aquel que teníamos en nuestro funcionamiento cotidiano antes de la pandemia. Podemos discrepar, discutir e intercambiar sobre cómo se pueden combinar vida digital y funcionamiento académico de calidad, por ejemplo. Pero difícilmente vayamos a retornar a ese punto de partida. Por lo tanto, yo creo que hay algo, en esto hay un componente que tiene que ver esperanzador, que tiene que ver las universidades, como muestra esta publicación, hemos hecho mucho en la pandemia, hemos tenido una enorme capacidad de adaptación, la mayoría de las instituciones, de versatilidad, con un funcionamiento horizontal, con un funcionamiento en donde dista de cualquier estructura jerárquica de corte más marcial, hemos logrado adaptarnos rápidamente a las circunstancias que atravesamos e intentar mantener a nuestras comunidades, en particular a los estudiantes, foco de atención central, conectados a la vida universitaria. Y hemos además innovado en este proceso. Innovado a partir de los acervos de conocimiento que teníamos.
No obstante, eso abre la perspectiva de una transformación endógena de la vida universitaria en clave de enseñanza en este caso. Luego voy a hacer un comentario vinculado a la generación de conocimiento y su articulación con la pertinencia en el plano del desarrollo social. Pero tiene que ver también con otra dimensión, y es un riesgo. También la pandemia abre las puertas a posibles procesos de generalización pasiva, permítame el calificativo, de la educación terciaria, a partir de actores, a veces inclusive externos a nuestras sociedades, que puedan ofrecer en plataformas digitales contenidos calificados como educación terciaria, que en realidad distan, por un lado, de una formación activa, asociada a la investigación directa, y simultáneamente muy lejanas a los requerimientos en cuanto a las temáticas abordadas de lo que son propios de nuestros países. Esto tampoco ustedes lo saben, no es ciencia ficción, estamos hablando inclusive de universidades de deporte y prestigio internacional que despliegan estrategias de colocar en formatos digitales formaciones que tenemos que aprovechar, seamos claros. Esto no es un componente reactivo, ¿sí? Pero que no pueden ser el instrumento principal para generalizar la educación superior en la región. Y eso es un riesgo que tenemos, un riesgo objetivo que está asociado también a cómo actúan y cómo se desempeñan instituciones y actores políticos en clave global, en este caso. Tenemos una enorme potencialidad, hemos demostrado hacer muchas cosas y bien en un contexto muy complicado, en donde obviamente hay heridas sociales y educativas importantes, pero también tenemos un riesgo latente que tiene que ver que si nosotros no somos capaces de transformarnos en base a lo que hemos hecho, hemos aprendido y somos capaces de seguir construyendo desde el punto de vista del conocimiento de la enseñanza, vamos a tener dificultades en el futuro. Segundo comentario, la importancia del conocimiento endógeno. Y en este cuaderno en particular, el caso de Cuba parece muy relevante, pero en realidad se repite en el caso de Uruguay, con claridad, que como se imaginarán conozco con bastante, de bastante cercanías, de un lugar bastante cercano, o el caso de Argentina, que también está detallado con mucha precisión, que tiene que ver con la posibilidad de aplicar el conocimiento incorporado a nuestras universidades al servicio del bienestar colectivo, en este caso en circunstancias de emergencia. Hemos desplegado un enorme esfuerzo. Y como siempre uno innova, en algunas cosas salen mejor que otras, pero lo cierto es que el esfuerzo interinstitucional y multidimensional que hicieron las universidades es parte de las virtudes que hemos tenido como sociedades para poder afrontar estas circunstancias y del compromiso de nuestros colectivos. ¿Sí? Muchas veces la institución protegió a los docentes que tuvieron la iniciativa de hacer algo, no fue inicialmente la institución que ejerció la política. Y eso está muy bien que así también suceda. Último comentario. El conocimiento endógeno, la relevancia del conocimiento endógeno y entender que nuestro futuro no puede ser simplemente adaptar los conocimientos generados en otras latitudes y que aún en los procesos de adaptación se requieren también una formación de alto nivel para poder hacerlo de forma adecuada y contextualizada, pone en relieve la necesidad de convencer a nuestras sociedades y sistemas políticos de la relevancia de hacer inversiones de largo plazo y no espasmódicas en la vida universitaria en general, con un compromiso al lado nuestro. El compromiso al lado nuestro tiene que ser que somos capaces de transformar nuestra vida institucional e innovar en clave de nuestra articulación con las necesidades de los países. Ese es un acervo que hoy tenemos y aparece en varios de los artículos, es el reconocimiento social, quizás por primera vez y en forma explícita, de la actividad universitaria más en general. Ese acervo también se desgasta y se deprecia. Tenemos que ser capaces de transformarlo en una demanda clara, transparente, sustentable de recursos de inversión de largo plazo que evite este comportamientos espasmódicos y que además construya institucionalidad. El riesgo de invertir en cosas puntuales y que no siempre presupone la construcción institucional también es muy alto y es atractivo para el sistema político. Pensar la universidad de mañana tiene que ver también con pensar nuestras capacidades para poder, desde las redes regionales, articular este tipo de experiencias. Y hacerlo críticamente, hacerlo con la capacidad de saber las limitaciones que tenemos y los problemas que tenemos cuando emulamos el comportamiento en otras latitudes de las universidades. Integrarse en redes internacionales de calidad no quiere decir imitar, quiere decir ser parte del proceso de generación de conocimiento a escala global, asegurar la democratización del conocimiento avanzado en términos de formación de nuestros jóvenes en particular y simultáneamente tener la capacidad de con esas herramientas, esas redes internacionales, ir respondiendo preguntas que sean pertinentes a escala local y nacional. Muchas gracias.